Hola, bendiciones, muy pero muy buenos días. Espero que hayas amanecido bien, lleno de vida, lleno de gozo, lleno de salud, lleno de la gracia y de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Bienvenido a este programa, Despierto y aún estoy contigo. Deseo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo que esta semana que va a entrar, Dios sea contigo, Dios sea con tu hogar, que tú veas la nube de Dios derramando el maná visible y tangible en tu casa y en tu hogar. Bien, quiero compartir con ustedes una palabra que llegó a mi corazón, una palabra que me parece muy interesante y se encuentra en Hechos capítulo 13, verso 22. Y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia de nuestro amado amigo, la persona del Espíritu. Dice: quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Oye esto: quien hará todo lo que yo quiero. Quiero predicar bajo el tema un corazón conforme al de Dios. Cuando nos encontramos con esta palabra o cuando leemos estas escrituras, pensamos que no vamos a ser capaz de tener un corazón conforme al de Dios. Cuando nos chocamos con esta realidad bíblica y empezamos a estudiar este pasaje bíblico, pensamos y creemos que el único que pudo tener el corazón conforme al de Dios fue el rey David. Mas sin embargo, todos podemos acceder a esta bendición. Todos podemos tener el corazón conforme al de Dios. Papá puede tener el corazón conforme al de Dios. Mamá puede tener el corazón conforme al de Dios. Tus hijos pueden tener el corazón conforme al de Dios. Tu jefe, bueno, cual sea la persona, médico, abogado, arquitecto, profesor, pastor, apóstol, profeta, cual sea la ocupación que tú tengas en esta tierra, sea espiritual o no sea espiritual, tú puedes tener un corazón conforme al de Dios. Pero la pregunta surge: ¿qué es un corazón conforme al de Dios? ¿O cómo yo tengo un corazón conforme al de Dios? Bueno, para que tú tengas el corazón conforme al de Dios, primero tú tienes que pasar tiempo con Dios. Tú tienes que estudiar las escrituras. ¿Qué es un corazón conforme al de Dios? El corazón conforme al de Dios no es un corazón perfecto, sino un corazón que se va perfeccionando en Dios. El corazón conforme al de Dios no es un corazón que no se equivoca, a lo contrario, es un corazón que se equivoca, pero que reconoce sus errores. Estoy hablando de David, el cual Dios habló y dijo que tenía el corazón conforme al de Dios. Pero vemos en la palabra que este hombre se equivoca. Este hombre adultera, este hombre provoca la muerte de un hombre llamado Urías. Era un guerrero de su ejército. Este hombre miente y por ende se arrepiente. ¿Ves? Ahí es donde entra el corazón conforme al de Dios. No en que no vas a cometer errores, lo vas a cometer. Pero como tienes un corazón conforme al de Dios, vienes a la humillación delante de Dios. Te humillas, pides perdón, te olvidas de tu pecado y sigues tu camino, sigues tu proyección delante de Dios. Ese es el hombre y la mujer que tiene el corazón conforme al de Dios. El que se equivoca pero se arrepiente, aquel que cae pero se levanta, aquel que ofende a Dios pero pide perdón, aquel que no sabe hacer las cosas si no es bajo la dirección de Dios. David no se movía por capacidad humana. Estoy hablando de un hombre que mataba gigantes. Estoy hablando de un hombre guerrero. David era un hombre cuyo poder era en Dios. David era un hombre cuyas habilidades mataba gigantes, mataba guerreros, mataba filisteos. Nadie podía hacerle frente a David. ¿Por qué? Porque era un hombre dotado con unas habilidades de guerrero. La gente le temía a David, los reinos le temían a David, los filisteos, los amonitas, todos los enemigos de David temblaban ante el nombre de David. Cuando sus enemigos hablaban de David, temblaban. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él y porque Dios lo había dotado de grandes habilidades.
Mas sin embargo David nunca se valió de sus habilidades, nunca se valió de su guerrero, siempre se sostuvo creyéndole al Dios invisible. Nunca permitas que tus habilidades te hagan tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Nunca permita que tus destrezas, que tus dones, que tus talentos te hagan apartarte de la dirección de Dios. Porque el día que tus talentos, que tus habilidades, que tus dones y que los recursos tuyos te hagan tomar una decisión, pierdes el respaldo de Dios. Por eso entendemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y por eso estoy aquí declarando a través de esta palabra y poniendo esta palabra en tu espíritu. Necesitamos hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos que tengan el corazón conforme al de Dios. Esta generación necesita volverse a Dios. Esta generación necesita tener el corazón conforme al de Dios para que no cometan errores. Si tú tienes un corazón conforme al de Dios, no vas a equivocarte sentimentalmente. Vas a coger a la mujer correcta, vas a coger al hombre correcto, vas a hacer los negocios correctos, vas a emprender el ministerio que Dios te dio, vas a tener un hogar restaurado, tu matrimonio no va a ser destruido, aunque el matrimonio en temporada vive tormentas, pero si tú y tu esposa tienen el corazón conforme al de Dios, se van a perdonar, porque a veces en el matrimonio hay ofensas, hay heridas verbales, hay desacuerdos, hay momentos de alegatos, hay momentos donde el esposo no está de acuerdo con la esposa, hay momentos donde entran en una discordia, pero como tú tienes el corazón, como tú tienes el corazón conforme al de Dios, tú vas a perdonar a tu cónyuge. ¿Ves? ¿Qué es tener el corazón conforme al de Dios? Es conformarse con lo que Dios te diga. Por eso que Hechos nos revela y dice que Dios iba a quitar a Saúl y le levantó un rey llamado David, que dio testimonio que era un varón conforme al corazón de Dios. Pero mira, aquí está la clave. ¿Quién hará todo lo que yo quiera? ¿Quién es el que tiene el corazón conforme al de Dios? El que hace lo que Dios quiera. Dios le dice camina, él camina. Dios le dice detente, él se detiene. Dios le dice no te juntes con esa gente, se aparta. Dios le dice emprende este negocio, lo emprende y alcanza el éxito. Dios le dice levanta este ministerio, emprende este propósito, camina en esta meta, camina en este diseño y va a ver el respaldo de Dios, porque tiene el corazón conforme al de Dios. Abraham también tenía el corazón conforme al de Dios, porque Dios le dijo sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? A una tierra que yo te mostraré. Isaac tenía el corazón conforme al de Dios, porque Dios le dijo quédate como forastero en esta tierra, no desciendas a Egipto, porque yo te voy a bendecir. Isaac se quedó en aquella tierra donde estaba, y dice la palabra que Isaac destapó los pozos que estaban cerrados, los pozos de su padre Abraham que estaban cerrados. Isaac los destapó. ¿Ves? Cuando tú tienes el corazón conforme al de Dios, la bendición te sigue. Cuando tú tienes el corazón conforme al de Dios, los recursos te siguen. Cuando tú tienes el corazón conforme al de Dios, no vas a carecer del respaldo de Dios, no vas a carecer de la sabiduría de Dios, no vas a carecer de la inteligencia de Dios, no vas a carecer de la ciencia de Dios, no vas a carecer del respaldo de la protección de Dios, porque Dios se va a encargar de guardarte, y todo el que se levante contra ti caerá. Por eso es que nadie le pudo hacer frente a David. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. ¿Qué significa la palabra conforme? No es igualdad, no. Aquí no estoy diciendo que David tenía el corazón igual al de Dios, no. Conforme significa que David se conformaba con lo que Dios le decía. Dios le decía, ves a la guerra, él iba. Dios le decía, no vayas a la guerra, no iba. ¿Ves? Tú tienes que tener el oído afinado para que tu corazón sea conforme al de Dios. Porque conforme a lo que tú estás escuchando, así va a ser tu corazón. Así van a andar tus pasos. David, el rey más ungido, el hombre que mataba gigantes, el hombre que mataba leones, el hombre que mataba osos, el hombre que mataba gigantes, el hombre que hacía temblar reinos con la presencia de Dios. Fue un hombre conforme al corazón de Dios, que buscaba a Dios de madrugada. Lo llamaron el dulce cantor de Israel. Por eso es que tú tienes que levantarte cada mañana a encontrarte con el Dios Sama, que te va a hacer vencer los gigantes en el día. Levántate cada mañana y vas a recibir una
dotación de Dios para que venzas a los enemigos en el día. Levántate cada mañana y verás que los leones y que los osos que te van a rugir durante el día, tú lo vas a vencer. Tú lo vas a quebrantar. Uno de los propósitos que Dios me reveló, el por qué yo estoy haciendo todo video cada mañana, es para que tú te encuentres con Dios. La asignación de estos videos o el propósito de estos videos es que tú, al escuchar esta palabra, se despierte tu hambre por Dios, se despierte el deseo de buscar a Dios y te levantes cada mañana a encontrarte con la palabra, te levantes cada mañana a reconocer la grandeza de Dios, te levantes cada mañana a humillarte, porque de cierto Dios va a crear en ti un corazón conforme al de Él, y el rencor será de tu corazón, y la falta de perdón será de tu corazón, y la amargura será removida, porque ahora ya no vas a tener un corazón amargado, no vas a tener un corazón envidioso, no vas a tener un corazón avaro, no vas a tener un corazón rencilloso, no vas a tener un corazón falto de perdón. Ahora vas a tener el corazón conforme al de Jehová. Te bendigo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdame en el nombre de Jesús a alcanzar más almas a través de compartir estos videos. Si no estás suscrito, suscríbete a este canal y entra en esta bendición. Recuerda, esto es Despierto y aún estoy contigo. Shalom.